eso me mola mucho. Hola, Patubes, ¿qué tal? Bueno, realmente la intervención de Javi la terminamos, pero sí que se nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que esto va a ser lo que yo llamo un bonus track. Como las canciones cuando te viene una gratis, pues esto igual, pues un vídeo extra de Javia. ¿Por qué? Porque Javia, de verdad que es una pasada. Tanto las costas, como el pueblo, como incluso su magnífico Mongó, que es una montaña que, bueno, estaréis viendo las fotos ahora. ¿Qué les contamos, Humberto? Bueno, para nosotros es uno de los pueblos más bonitos de España porque, digamos así, que todo el casco histórico de Javea mantiene una estética que sería pues las casas encaladas en blanco, conjuntado con la utilización de piedra tosca, de sillería, pues sobre todo en lo que son las fachadas, los muros esquineros, ventanas, recercados. Incluso también vemos muchísima escultura de Tosca, ¿no? Entonces, pues al final, toda esa combinación y que el pueblo pues se mantiene muy limpio, muy cuidado, también combina muy bien, ¿no? Las calles estrechas, callejuelas estrechas medievales y del siglo XVI, pues con toda esa estética, y yo para mí, pues hace que sea un pueblo pues precioso. Efectivamente. Y bueno, la Tosca, muchos diréis, bueno, ¿y dónde están las canteras de Tosca? Pues mira, hicimos una intervención no hace mucho, pues justo antes de pandemia, ¿no? ¿Justo? No, ¿En no, la piscifactoría? no, fue ya pandemia, ¿Fue en pandemia? el año pasado. Sí, bueno, hicimos es que esto de la pandemia me ha dejado un poco trastocado y no controlo bien las fechas. Bueno, hicimos una intervención en Javia, en una piscifactoría romana. Pues vamos a ir pasando fotos. Y toda esa playa está llena de canteras de Tosca. Sí, entonces es una piedra arenisca, ¿no? Que la encontramos justo al borde del mar. Es muy fácil, bueno, muy fácil. A ver, Relativamente claro, fácil. si la tuviésemos que tallar nosotros, pues no tendríamos ni idea y nos cargaríamos la mitad de los sillares o no haríamos ni una muesca. Pero para los maestros tosqueros, que son como se llaman ¿no? a los canteros que se dedican a trabajar la tosca, pues es una piedra relativamente fácil de trabajar, es una piedra bastante duradera, ¿no? Que incluso la utilizan en exteriores. Aquí en Alicante, por ejemplo, la sierra, o sea, la piedra arenisca que utilizan, que es del barrio de la Sangueta, ¿no? Del cortado este, pues en realidad es una piedra que para interiores va bien, pero si la dejas al exterior, pues enseguida empieza a deteriorarse. Efectivamente. Claro, sin embargo, pues la tosca se ve que a lo mejor al ser una piedra que más está, compacta tal vez. claro, que está expuesta al mar, pues es una piedra que es muchísimo más dura y más resistente. De hecho, tenemos una anécdota con la Tosca y Humberto no sabe de qué voy a hablar ahora, pero se lo voy a recordar y vosotros lo vais a ver en imágenes. Pues resulta que cuando hicimos la piscifactoría, bueno, el tema es que había habido un súper temporal y se había colapsado parte de esta piscifactoría, pero esto era un chalet de un exministro y, bueno, pues la tenía decorada a su gusto. Y en una de estas de las intervenciones, cuando dio una palada a la máquina, apareció, ¿no te acuerdas? Un pedazo de rosetón, ¿vale? Una tipo fuente hecha en Tosca que nosotros, claro, por un momento nos dijimos, ostras, lo que hemos encontrado. Una concha. Era una concha, sí. Una concha. Ahora os la enseñamos, es una pasada. Pero claro, como estábamos también en una villa romana, por un momento nos quedamos y dijo, y menos mal que estaba el promotor allí, y nos dijo, mira, esta la hizo mi abuelo y tal, la encargó mi abuelo. Digo, ¿por qué? Es que claro, ¿cómo la diferencias? A fin de cuentas es piedra. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues incluso la propia piscifactoría está excavada en la propia roca. Entonces parte de esa roca que saldría de la excavación se utilizaría para la construcción de la villa romana que teníamos justo al lado. Entonces, como dice Alejandro, es muy difícil identificar cuál es la Tosca moderna de la Tosca antigua, y lo que nos va a dar la fecha sobre todo es el contexto donde aparece esa Tosca y los materiales asociados a esa Tosca que tenemos alrededor. Efectivamente. Bueno, os estaréis viendo unas imágenes pues, de cuando hicimos esta piscifactoría, que bueno, pues fue un trabajo muy chulo, en el que nos tuvimos que poner la goma y tirarnos al agua, y nos lo pasamos súper bien, y aparte los promotores fueron súper amables. Y tenemos que hacerles una visita.
Sí, a ver si... A ver si vamos... Bueno, como tenemos otro trabajo en Javea, pues... Sí. Bueno, os enseñamos... Perdón, ¿qué ibas a decir? No, que un poco para... A ver, la piscifactoría o vivero, pues no, porque no sabemos muy bien... Más bien vivero, sí. Claro, la utilización, pero bueno, sí que es verdad que el chalet de estas personas, la casa de estas personas, está en un lugar privilegiado en Javea, porque está en primera línea del mar. Y la verdad es que la piscifactoría era muy interesante, ¿verdad? Porque tenía un canal de entrada de agua, luego la piscifactoría cuando estaba sucia, la propia entrada de agua creaba una serie de remolinos que empezaba a recoger toda esa suciedad en superficie y por el otro canal salía toda esa porquería. Sí, la materia suspensión salía. Exactamente. Y entonces se hacía que la propia piscifactoría se mantuviese limpia ella sola. Sí, bueno, limpia y oxigenada. Claro, ahí lo que pasa es que hicimos un trabajo de limpieza más que cualquier otra cosa. Y luego lo que sí que hicimos después de limpiar la piscifactoría fue volverla a documentar. Porque se documentó en los años 70, se realizaron una serie de planos que después de las medidas que tomamos nosotros no coincidían mucho, habían cosas que no se habían incorporado a los planos y bueno, y para nosotros fue un orgullo que una vez que terminamos la intervención, pues el director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Manolo Olcina, pues necesitaba el material para una serie de exposiciones en el MAN. Y por supuesto, pues nosotros se lo cedimos. Por supuestísimo, joder, encantadísimos de que toda una eminencia pues nos haya pedido nuestro trabajo, súper orgullosos y agradecidos. Bueno, pues vamos a darnos una vuelta por el casco antiguo de Javea, que de verdad que os va a encantar. Humber, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos los restos de la muralla de Javea. Vale, y tenemos aquí un planito, ¿no? Sí. Iba yo muy desencaminado con el tema de que nuestra parcela quedaba... posiblemente hubiera alguna torre. Mira, nuestra parcela es esta de aquí. O sea que tenemos una torre en la esquina. Sí, en teoría, pero todavía no se ha excavado. ¿Ves? Entonces, este es donde estamos nosotros ahora. Entonces, esto es el trocito de muralla que tenemos aquí. Vale, y entonces nosotros vamos a excavar aquí, con lo cual es muy posible que toquemos algo de la muralla. Sí, a ver, nosotros, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es un plano de la muralla del siglo XV-XVI, claro, con lo cual puede que la ciudad medieval fuera todavía un poquito más pequeña y a lo mejor tocamos algo de necrópolis o podemos tocar algo de la muralla o la torre. Bueno, tenemos una parcelita muy pequeña, pero muy interesante, ¿eh? Sí, con posibilidades. Bueno, Humber, yo cuando vi esta primera intervención, que yo no había visitado nunca el casco antiguo de Javea, te dije que por donde estaba me parecía el lugar idóneo para situar una torre. Y efectivamente en los planos que hemos visto, figura que justo donde tú estás debería de haber una torre. La torre tendría que estar aquí. A ver, si esto es el portal de San Jaume, ahí tenemos la cruz que indica que estamos entrando en el pueblo. Y el portal estaría por aquí y aquí tendría que estar la torre. Con lo cual la casa la tendríamos justo en el interior del casco histórico, pero claro, es el casco histórico del siglo XVI. Con lo cual en la Edad Media puede que fuese una casa extramuros. Así que veremos qué parece. Bueno, pero promete. Dime, Humber, ¿qué me decías del talud de estas...? Porque si os fijáis, está taludado, es decir, que tiene una inclinación, ¿vale? Cuéntanos, A ver, estas murallas que suelen ser del siglo XV-XVI son murallas que ya están preparadas para las armas de fuego, para los cañones, con lo cual pues tienen esa forma y son mucho más anchas, como veis, son murallas macizas que lo que hacen es que soportan y absorben el impacto de las balas de cañón. Muy interesante. Bueno, y por otro lado, pues mira, pues nos han dado otra obra aquí en Javea, que la veréis por supuesto y os la enseñaremos. En este caso es una reforma de una casa, que aunque la veáis toda de blanco, encalada, ¿qué hay debajo?
Más tosca. Más tosca. Claro, la casa, la verdad es que tú pasas por la calle Mayor, que es la casa donde se sitúa esta vivienda, y desde fuera no parece que la casa por dentro sea una casa nobiliaria, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando entras, pues te das cuenta que todo ese blanco encalado lo que está ocultando es esos muros de piedra de Tosca, y también está combinado con muros de tapial, como los que teníamos en la intervención anterior. Muy interesante. Vamos a verla. Bueno, Humber, me has dicho que aquí nos han dado otra obra, ¿no? A ver, sí, estuvimos hablando con la mujer, que va a hacer una serie de reformas, y nada, estuvimos el otro día viendo la casa y me dijo que sí. Falta que nos dé toda la documentación que tenemos que presentar a la consellería, pero en principio esta casa es la que vamos a intervenir. Es una reforma interior de la casa, con lo cual la fachada, lo que sí que nos dijo es que lo que quiere es igualar los balcones, porque antiguamente ahí había un balcón igual que ese, pero se ve que lo cegaron. Y entonces lo que va es a igualar la fachada. Vale, aunque la veamos así con cal, detrás está la Tosca, ¿verdad? Sí, todo esto es muro de piedra, como esta que tenemos aquí. Exactamente igual. Bueno, aunque esto lo veáis así, parezca muy antiguo, es moderno, ¿vale? Pero conservando el estilo del pueblo y con la misma materia prima que es la piedra tosca de aquí, de Javea. El interior, ya os digo, está todo hecho combina lo que es la piedra tosca con los muros de tapial. Muy chulo, muy chulo. Pues nada, vamos a esperar y aquí tendréis otra intervención de Arquinventario. Otra de las construcciones que es espectacular, tampoco podemos deciros mucho de esto, pero el mercado es, como iba a ser fin, iba a decir acojonante, pero no quiero decir eso, es una pasada. Impresionante. Impresionante, sí. Echarle un ojo. Y esto es el mercado, ¿verdad, Humberto? Sí, cada gasto. Mira, 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 joder, mira qué portalón. Qué pasada, tío, qué bonito. ¿Has visto la escalera? Sí, sí, joder. Bueno, ¿y la casa de enfrente qué me dices? Esa sí que es antigua, ¿eh? Pero mirar al lado, mira, con hornacina de la Virgen, y aquí tenemos una torre embutida. ¡Guau! Flipa. Espectacular. Pues vamos a entrar en el carrer estret, la calle estrecha. Bueno, ostras, veis, qué bonita. Sí, para mí es la calle que más me gusta de Javea, sobre todo porque, bueno, como veis, pues combina lo que es el casco histórico con las plantas, un callejón estrecho que te recuerda a una ciudad medieval. Como vemos, hay algunas casas que están reformadas, pero hay otras que se conservan tal cual eran. Sí, 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 es una pasada, me encanta. Y como veis, aunque estén encaladas, debajo está la Tosca. Hay una hornacina con el santo, que es con un cerdito. El de los animales, ¿San Roque? San Roque. Qué bonito, tío, qué bonito, qué bonito. Muy bonito, sí señor. Qué calle más chula. Pues ya sabéis, no os podéis perder visitar Javea, su interior, y bueno, y cuando os enseñemos las playas vais a fliparlo. Humber, ¿qué nos queda ver en Javea así que sea más pasada todavía que esto? Bueno, a ver, también tenemos la iglesia fortaleza de Javea, que es también impresionante. Monumental. Claro. Y es interesante también ver el papel que juega una iglesia dentro de una población, ¿no? Aunque no lo parezca, Javea sí que está en un promontorio, sí que está en una pequeña elevación. Entonces la iglesia ocupa el lugar principal, el lugar más alto de todo ese promontorio. Dime, hombre, ¿qué vamos a ver? Pues nada, vamos a ver la iglesia de Javea, que es muy muy chula, porque es una iglesia fortaleza. Vamos a verla. ¡Wow!
Impresionante, ¿eh? Parece un castillo. Sí, es una pasada. Esta habría que verla con un vuelo de dron por ver la planta como es, porque es curiosa, ¿eh? Qué pasada. A ver si podemos coger la gárgola. Bueno, y aparte de ser un lugar de culto, pues las iglesias en aquella época actuaban también como banco, por ejemplo, para que la gente del pueblo guardase sus ahorros, y también eran utilizados como fortaleza en caso de ser atacados. En caso de ser atacado el pueblo y en caso de ser rebasadas esas murallas, pues la población siempre se puede meter dentro de lo que es la iglesia, y desde allí vemos que la propia iglesia tiene elementos defensivos. Vemos alrededor cañones que no serían de la misma época, serían posteriores, pero sobre todo vemos un elemento defensivo que es muy característico, que son los matacanes. ¿Qué es un matacán? Pues es una especie de balcón con unas aperturas en la parte inferior que están justo alineadas con la puerta de entrada a la iglesia, y entonces alguien, en caso de que quiera forzar la puerta, ¿no?, con un ariete o lo que sea, pues desde arriba se le puede lanzar pues una piedra. En las películas Sí. veréis que se echan ahí, el aceite hirviendo. No, Eso, claro, eso normalmente no solía pasar porque el aceite es un bien carísimo, es un bien que tampoco es excesivo, y entonces pues es una pérdida de tiempo lanzar aceite y de dinero. Claro, y caliente. aparte en otros países pues tirarían brea, ¿no? Petróleo, pero es que aquí no hay. Bueno, si calientas agua y la echas, haces el mismo efecto de escaldar al Ya, pero bueno, ¿qué tienes? ¿Que tener el agua calentita esperando a que vengan? Bueno, pues no, chicos. Piedras, a tirar piedras. Y si nos quedamos sin piedras, pues desmontamos un trocito de muralla y la echamos. Si es que no hay problema, aquí piedra hay de sobra. Bueno, Mucha. luego también pues tenemos pues espillera, se llama, ¿no? Que es pues por donde, digamos así, el ballestero o el que tenga incluso un arcabuz, ¿no? Pues puede sacar por allí, apuntar y disparar al enemigo. Con lo cual ya os digo que es una iglesia gótica, que es muy chula, muy interesante, pero los elementos defensivos exteriores pues también lo que te dice es eso, los varios usos que tiene una iglesia, sobre todo en aquella época. Porque siempre nos pensamos que es un lugar solo de culto, pero no es así. Claro, los cañones, tener en cuenta que los cañones en caso de asedio no tienen función, ¿vale? Los cañones, pues bueno, serían puestos muy a posteriori y serían para ataques muchísimo más lejanos que un asedio propiamente dicho. Hombre, yo no sé exactamente esos de dónde proceden, pero seguramente fueran de las murallas. Porque, bueno, como hemos visto en el vídeo, las murallas son del siglo XVI. Las murallas del siglo XVI no tienen nada que ver con las murallas medievales. Tenemos que pensar que, ¿no?, a partir del siglo XIV, ¿no?, pues empieza sobre todo a hacerse más habitual el uso de armas de fuego, con el uso de bombardas, sobre todo, ¿no?, que son cañones muy grandes. Entonces, pues las torres, que antiguamente eran huecas, pues con un cañonazo que les pegase un cañón de esa envergadura, pues hundía la torre y caía la torre entera pues, con la fuerza de la bala de cañón. Entonces, ¿qué es lo que surge en el siglo XVI? Pues empezamos a ver unas murallas que son mucho más anchas, ataludadas, y entonces la artillería también se responde con fuego de artillería. Entonces, pues sí que es verdad que a lo mejor en esa muralla de Javea, pues sí que podían estar apostados una serie de cañones, claro. Desde la iglesia es que no tiene mucho sentido. No, ninguno. Porque claro, la parábola que hace pues es un poco... ¿Dónde estamos, Humber? Pues esta es la parte trasera del ayuntamiento, donde está el área de patrimonio. Como veis, la Tosca se repite toda. Es brutal, este pueblo es brutal, es precioso. Me hace mucha ilusión ir por el arquito. Vamos para adentro. Aquí vamos a entrar en la plaza de la iglesia.
Como veis ahí se ve un reloj de sol. Que hoy no marca la hora, ¿eh? ¡Ey, cañones! Eso me mola mucho. Bueno, Humber, aquí tenemos también la estructura defensiva superior que serviría para tirarle piedra a los atacantes y que se llama... Matacán. Matacán. Ya os hemos dado una pequeña, o os hemos hecho un pequeño tour por lo que es el pueblo de Javea. Como habéis podido ver, la estética, a pesar de que sean edificios nuevos, conservan ese aire del Poble Vell, del pueblo viejo. Y bueno, y parte de que el pueblo esté así, la tiene también el que haya un servicio municipal de arqueología con un arqueólogo municipal. Claro, que se establece un plan de protección especial para el casco histórico. Nosotros, a ver, aquí en Alicante tenemos la gran suerte de contar pues, con cascos históricos como el de Villajoyosa, como el de Altea, Javea. Yo siempre digo lo mismo, no es que el casco histórico de Javea sea más bonito que el casco histórico de San Joan, no, es que el casco histórico de Javea es un casco histórico muy trabajado, es un casco histórico que tiene una estética, que se sigue esa estética y tiene una serie de normativas que sirve que todos los promotores a la hora de realizar unas obras tengan que ajustarse a esa estética. Claro, con lo cual, en San Juan, por ejemplo, ¿por qué esto no pasa? Pues porque no lo hay. Claro, no tenemos un servicio de arqueología, no tenemos arqueólogo municipal, no existe un plan de protección, ni siquiera una... Bueno, lo vamos a enseñar. Sí, parece que ha caído una bomba en nuestro pueblo. O sea... Y entonces, pues eso crea una serie de diferencias, pues que, claro, es que son... Diferencias no, es que Javea tiene turismo no solo de playa, sino de ir a verlo, porque es precioso. Y nuestro pueblo, pues ¿quién coño va a ir a ver nuestro pueblo si lo único que queda es la iglesia? Y, bueno, Y vale, ya... ya... Venga, ya hemos hablado de nuestro pueblo y bien. Bueno, y ya sabéis, darle al like, suscribiros, darle a la campanita y esas cosas, ¿vale? Es importante para nosotros para que tengamos un poquito más de peso aquí en YouTube y que nos conozca más gente. Como habéis podido ver, Javea es una verdadera pasada. Así que si queréis ir de turismo, pues es uno de los sitios ideales de la costa alicantina. Y también en temas de gastronomía, Ojo, que nosotros nos pegamos un pedazo de almuerzo ese día en el mercado. Sí, bueno, es que ese día salió lloviendo y no pudimos trabajar, entonces decidimos haceros un vídeo de Javea. Bueno, pues nada, la semana que viene nos vamos a ver. Humberto os va a decir con qué, que quiere hacer ese vídeo. Sí, a ver, yo creo que la semana que viene vamos a hacer un vídeo sobre robots. Es la Si lo desvelas, no hay. Así que, ¡hasta la semana que viene, ArcoTube! Luego, pues también es muy interesante es ver cómo se produce un proceso de sincretismo. A ver, aclara lo de sincretismo, Sí. por favor, palabras. Sí,